El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la resurrección del Señor, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlos se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo: yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Bueno, tomamos asiento y vamos a tratar de entender por qué se celebra la solemnidad de la Trinidad después de Pentecostés. Y una primera cosa muy simple es que gracias a que vino el Espíritu Santo y les entró en la cabeza a los apóstoles, pudieron entender que Dios era Padre, era Hijo y el Espíritu Santo. Pero también para poder entender bien qué es lo que nos está contando el Evangelio, es el Evangelio de San Mateo. Y de los evangelios es el único que trae la fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los demás evangelios hablan del Padre, o del Hijo, o del Espíritu Santo. Hablan en el nombre del Padre, o en el nombre del Hijo, pero nunca está la fórmula como así, como la dice San Mateo y como la hicimos nosotros. Aquí ya el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola cosa. Y agrega en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre de Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el nombre para los hebreos además era muy importante porque reflejaba el misterio de cada persona. Además Jesús dice otra cosa más. Vayan por toda la tierra y bauticen a todos los pueblos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nada más. Así que a mí a veces me ha tocado tener que bautizar con el agua del socorro urgente a algún chico y no podemos dar vuelta, hay que bautizar. Entonces le echo un poquito de agua, cualquiera, ustedes lo pueden hacer también, en caso de urgencia. Y se dice: yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y listo, ya está. La palabra bautismo también es importante, porque bautismo significa zambullida. Por eso Juan Bautista, cuando bautizaba, los zambullía en el agua para que se sintieran lavados. Y después dice que Jesús los va a bautizar en el Espíritu Santo. Lo va a zambullir en el Espíritu Santo. Así que nosotros cuando bautizamos los chicos o cualquier persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, literalmente los zambullimos en Dios. Eso es lo que dice la palabra bautismo. Como lo metemos del todo de adentro. Así que bueno, miren, ya en la época que se escribe el Evangelio de San Mateo hay una clara idea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto se debe haber escrito más o menos por ahí en el año 50 y pico, 60, unos 20 años después de la muerte de Jesús.
Y ya lo tiene claro. Y ahí no nos hemos movido. Después ha habido algunos concilios importantes en la Iglesia para clarificar este asunto. ¿Qué quiere decir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Y aparecieron los credos. Cuando nosotros rezamos el credo, estamos afirmando la Trinidad, que Dios es Trinidad. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, y en el Espíritu Santo y la Santa Iglesia Católica. Fíjense el orden, el Espíritu Santo, como en la Santa Iglesia Católica, ahí ya empezamos a movernos, porque vino el Espíritu Santo, empezamos a movernos como bautizados, como creyentes. Para nosotros todo esto está muy clarito, pero para la gente tardaron cientos y miles de años en irse dando cuenta de este misterio de Dios. La primera lectura, que Dios ahí tan cerca como tu Dios, que está al lado tuyo y que te habla, es una lectura antiquísima y está afirmando algo que costó mucho tiempo que la gente se diera cuenta, y es que hay un solo Dios. Era un lío bárbaro eso. Las grandes civilizaciones tenían dioses por todos lados. Los que se dan cuenta que hay un solo Dios son los pastores en la montaña, los más pobrecitos. Eran los que veían el cielo directamente. Y empiezan a hablar de que las estrellas no son dioses, que por encima de las estrellas hay un Dios más alto, y por eso a Dios lo llaman el Altísimo. Y en todo el Antiguo Testamento, Abraham, por ejemplo, levanta la mirada y mira al Altísimo. El Altísimo es altísimo porque está por encima de las estrellas. Entonces ya las estrellas no son dioses, hay un solo Dios. Aquí se está afirmando en esta primera lectura dos cosas. Hay un solo Dios y ese solo Dios es el creador de todas las cosas. O sea, está hablando del Padre. Hay un solo Dios y sabemos que es como un Padre. Eso lleva mucho tiempo, prácticamente todo el Antiguo Testamento. Es el tiempo que se llama el tiempo del Padre. Los hebreos creen en un solo Dios creador. Y ese es el tiempo del Padre. Y de pronto aparece Dios de otra forma, con María, con Jesús. Jesús se llama a sí mismo Hijo. Yo soy Hijo del Padre que está en el cielo. Entonces aparece otro aspecto inesperado. Dios es hijo igual que nosotros, quiso nacer de una mujer igual que nosotros, y si hay algo en lo que todos somos parecidos, es que todos tuvimos una mamá, y por eso Jesús, mejor dicho, Dios quiso nacer de María, bien igualito a nosotros. Y aquí aparece Dios como Hijo. Y también Jesús promete el Espíritu Santo, que aparece cuando Jesús sube al cielo. El Espíritu Santo viene cuando Dios se muestra como es. Y cuando Dios se muestra como es, no lo podemos ver, porque es tan grande que no nos dan ni los ojos ni la cabeza para poder ver a ese Dios que nos rodea por todos lados. Ese es Jesús resucitado. Entonces ahí Jesús se muestra como ese. Dice, muchachos, yo soy así. Y por eso no lo vemos. Porque es tan grande que es imposible abarcarlo. Pero para poder entender esto, viene la fuerza de Dios. Pentecostés, los 50 días, el Espíritu Santo les abre la cabeza a los apóstoles
y empiezan a conectar todas estas cosas que ya sabían, ya tenían experiencia, que Dios era Padre, que Dios era Hijo, que Jesús había hablado del Espíritu Santo. Tenían la experiencia, pero no la habían conectado, no la habían armado. Y ahora con la venida del Espíritu Santo sí la pueden conectar, la pueden armar. Y pueden decir una barbaridad que solamente los creyentes la deciden, que hay un solo Dios y tres personas distintas. Ellos lo creían así como misterio natural. Para todos nosotros, una cosa importante, lo que dice San Pablo acá es: el mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y creo que acá hay algo importante para aclarar. El Espíritu Santo, el Espíritu con mayúsculas, y se une a nuestro espíritu para hacernos entender que somos hijos de Dios y que a Dios lo podemos llamar Padre. Nuestro espíritu está con minúsculas. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el alma y el espíritu? Bueno, hay una diferencia. Primera diferencia: está el Espíritu Santo y estoy yo con mi espíritu. Así que cuando los cristianos, los creyentes, hablamos de vida espiritual, estamos hablando de que vivimos de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos enseña. Esa es la persona espiritual para el creyente. En otros casos, actualmente se utiliza la palabra espiritual como sinónimo de no material. Una persona espiritual es una persona que no es materialista. Pero para San Pablo, el Espíritu Santo se conecta con nuestro espíritu. Y nuestro espíritu es el receptor que tenemos en el alma, donde podemos escuchar el Espíritu de Dios. El espíritu nuestro es el punto en el cual nos conectamos con Dios y donde somos más parecidos a Dios. Es un receptor que tiene el alma. Así que el espíritu es una parte nuestra que está hecha solamente para entenderlo a Dios. Es la parte del alma más parecida a Dios, que podemos por eso entenderlo a Dios. Todo esto se fue entendiendo a medida que se vivía y a lo largo de miles de años, que Dios era como un Padre, y después con Jesús que Dios era como un Hijo, y después con la fuerza de Dios que Dios era como un Espíritu. Tiene que ver con la respiración, La palabra espíritu viene de espiral. Y por nuestra experiencia nos van dando un poquito la cabecita y vamos entendiendo a Dios. Hasta que queda esta fórmula: hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la verdad es que a medida que va avanzando el conocimiento y la conciencia creyente, empezamos a ver las cosas al revés. Nosotros somos como Dios Padre. Nosotros somos o tenemos que ser o vivir y sentir como Dios Hijo. Y nosotros tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu Santo. Somos parecidos a ese Dios que está en el cielo. El gordito Santo Tomás, con la escolástica en el medioevo, ya ha pasado bastante tiempo y lo puede explicar bien.
Y eso termina en nuestro catecismo, que lo vamos aprendiendo, y a medida que va pasando el tiempo, también se nos va agrandando un poquito la cabeza y podemos llegar a entender todo este misterio de Dios, que es un misterio de unión y que es una familia. Dios es una familia. Así que fíjense lo importante que nosotros, para ser como dioses, consigamos vivir en familia, que es bastante difícil. O bastante difícil, no, yo lo diría, es muy difícil. Y sin embargo, Dios, tres personas distintas, son una tremenda unidad, es una tremenda unidad. Y eso nos marca a nosotros el camino del crecimiento, de madurez y de santidad. Yo crezco, maduro y me parezco a Dios en la medida que todos mis tirones y mis deseos se van unificando y los voy apuntando para el mismo lado. Ese es el hombre unificado y se consigue después de mucho tiempo y de mucha experiencia, ¿no? Yo se la dejo picando ahí. ¿Saben qué importante es conseguir unir todos nuestros deseos para que todas nuestras fuerzas tiren para el mismo lado? Somos más bien distraídos, desparramados, enmarañados, un día vamos por un lado, otro día vamos por el otro. Y la madurez consiste en ir unificando las tendencias para llegar a ser plena. La persona es, yo soy persona cuando estoy tan unificado como Dios está unificado. Así que bueno, esa es la aplicación de la tarea espiritual que tenemos, que nos enseña la Santísima Trinidad, ¿cierto? Tenemos muchas cosas, pero todas tienen que tirar para el mismo lado. Y bueno, con eso les dejo todo un programa de vida integral.